Hola a todos nuestros lectores. En espejo con otras veces en las que hemos dado forma de publicación a una respuesta surgida de una consulta, en esta oportunidad reeditamos la metodología. En la publicación del día 11 de junio pasado, una amiga cercana de nuestro espacio plantea una cuestión emanada del contenido del ensayo sindicado. Ensayo que pueden repasar quienes sientan necesitar sumar contexto al resultado final. La consulta ubica su centro en la mención que hacemos, que Gaarni Malet enseña, de aquel potencial asociado a la madre y que es el que oficia de cimiento al momento de la elección de encarnación. Allí decimos, potencial que estando allí distinguimos como presente y asociado a una mujer, y que, en virtud de ello y de ninguna otra cosa, nos condujo a elegirla para encarnar. La siguiente respuesta en forma de reflexión, no centra su mirada en las diversas y múltiples divergencias y circunstancias que la experiencia presenta a madres e hijos en función de las vivencias, especialmente las que se encuadran en los márgenes del desequilibrio. Ese es un universo que, aunque variado, responde a una única realidad, misma que de la mejor forma intentaremos destacar. Por tanto, asumimos como más potable, ejercer una mirada más objetiva a fin de revisar su sentido, utilidad y cuál es a nuestra consideración, la mejor manera de comprenderlo en cierne de la influencia que él mismo tiene a lo largo de la vida de todos y cada uno. Lo primero que es pertinente subrayar, es que el potencial mencionado es un potencial concatenado con 14 generaciones previas, en línea materna y en vista de los zodíacos del futuro, atados en un orden que permite el análisis y la síntesis de la información. En él al momento del nacimiento del hijo, se incluye el potencial inicial por el cual la misma madre debió encarnar como todos los demás, y se suma entre otros, el que haya ella misma alimentado en la ignorancia de su realidad a lo largo de su vida, toda vez que no conozca la existencia del principio vital. En un pequeño apéndice, y aunque el centro neurálgico se halla en la madre, es justo concluir que, entre otros actores constituyentes de su entorno filial, especialmente el potencial del padre también está incluido como parte vital del escrutinio en vista de aportar su parte de información. Abiertos los ojos al mundo y en manos del futuro, el orden preestablecido se corrompe, y solo se recupera cuando interviene el pasado de forma adecuada en vista de la correcta aplicación. Quien desde el pasado encarna en esta realidad, lo hace por una única razón, allí todos nosotros incluidos. Existe una responsabilidad en el futuro que debemos de modificar, borrar o eliminar, sin ninguna excepción. Si así no fuera, aquí no estaríamos. Ese potencial se halla en algún lugar de los zodíacos de aquel futuro. Es eligiendo de antemano el mejor camino que se pueda conformar en virtud de ir siguiendo una memoria potencial prevalorada, aun en el caos, lo que brinde las mejores posibilidades de lograr y alcanzar el propósito buscado. Es esa valoración la que hacemos junto al doble antes de la encarnación, la hacemos junto a otros en similar predicamento, y lo hacemos escrutando el potencial, en vista de todas las variables necesarias, de una mujer en condiciones de ser madre. Estamos en un punto simplificando y siendo bien objetivos en la referencia, pero la simplicidad aquí descrita es más que suficiente para poder reconocer un aspecto vital. No elegimos a la mujer que permite nuestra llegada al presente por razones sentimentales ni ninguna otra que esté vinculada con aquellas cosas que hemos creído de la vida. Cosas inoculadas por una memoria ajena, en la ignorancia de quiénes somos, de dónde y cómo llegamos aquí, y cuál es la única razón por la cual lo hemos hecho. Objetivamente la elección que todos hacen para encarnar responde a un hecho práctico y concreto. Las sucesivas encarnaciones van dando entidad a una cadena con múltiples eslabones y diversas secciones unidas en diferentes puntos. A esa cadena nos vamos sumando todos según el plan, y deberíamos, de hacerlo bien, poder ir sacando los eslabones inservibles a fin de allanar el camino de los que siguen y el de todos. Ello simplemente porque en el pasado y antes de encarnar, todos con el mismo propósito y las mismas circunstancias hacia adelante, no somos distintos en ninguna medida. De hecho, allí, todos somos iguales. Allí no hay parentesco alguno, no hay hijos ni madres, no hay mujeres ni varones. Somos andróginos.
Todos en igualdad de condiciones planteamos la forma de escapar del problema que compartimos. Decidimos en conjunto en qué momento y de qué manera y con qué rol lo hace cada uno. El plan, por seguir utilizando una palabra comprensible, considera no solo una parte del tiempo del presente, que es un tiempo en la oscuridad de las aperturas temporales del pasado, sino que considera todo lo largo del periodo de tiempo que abarca el ciclo completo de desdoblamiento relacionado con el presente en el que nos encontramos. Especialmente en este final de los tiempos que vivimos, tiempo en el que una gran mayoría encarna, por ser el único momento en donde el potencial puede ser resuelto. Lanzados a la empresa, y desde el inicio del ciclo de tiempos del presente desdoblamiento, en virtud de ese plan, nos aventuramos uno a uno a la encarnación. Lo hacemos en el anhelo de lograrlo, pero absolutamente conscientes de las condiciones y de la trampa que espera. Aquí, una de las razones vitales por la cual es tan importante tener presente la concepción de ayuda cuando de la aplicación de la ley se trata. La idea grupal y común en aquella realidad previa de esta realidad, cortada de las informaciones del espacio inicial, es que todos cuenten con la mejor oportunidad. Y ello, también aquí, y aunque la resolución final es una que cada uno debe hacer, y ningún otro puede suplir, dependerá de la fuerza que entre todos seamos capaces de sumar. Claro que la película, dicho coloquialmente, cambia de guionista cuando la encarnación se consuma y la ignorancia es sostenida y abarcada por una información que llega en un tiempo que no da tiempo de ser discernida con propiedad ni con efectiva oposición mientras la amnesia se prolongue. El potencial elegido deberá ser hallado y reconocido, para que sirva al fin que en él se ha depositado. Y claro está, antes habrá que despertar a la realidad existencial para que aplicación correcta del principio vital de por medio, y en ciernes de las reglas que la ley impone asociadas al bien común, sea el doble y no nosotros, quien recorra el camino de los zodiacos, para librar la responsabilidad que nos abra la puerta al pasado del pasado cuando el ciclo llegue al final. Con el foco en la mujer gestante en vista de la arista que abordamos, comprendamos que en el mientras tanto en el que debiera escindir la amnesia hasta finalmente despertar, esta madre, entre otras cosas, por haberse conformado un lazo único entre los dobles de ambos a lo largo de la gestación, siempre influirá sin excepción al hijo siendo llevada por la voluntad de la memoria ajena que eventualmente la informe desde la oscuridad de sus aperturas temporales hacia el futuro. Es decir, será la memoria que esté a la vez alimentando esa madre en un eco inarmónico en virtud de no estar siguiendo el potencial elegido antes de encarnar, y que así la obliga a aceptar la sugerencia de los pensamientos que ciegan o vigila, la que determine los principales parámetros de la experiencia de ella misma y de los de su hijo y ello, en la ignorancia y bajo la guía de un futuro que solo brega por su interés. Podemos y debemos no culpar a las madres mientras vivan en esa ignorancia, aun cuando sus pensamientos y consecuentes decisiones, palabras y acciones no sean las mejores opciones ni deriven en las ocasionales mejores consecuencias para sus hijos. Dormidos e ignorantes, presas de un tiempo que no existe en el tiempo de su vida, todos hacen lo que pueden y nunca lo que verdaderamente quieren. Con todo, y escindiendo la culpa, lo que no se despeja es la responsabilidad sobre las consecuencias que sus decisiones cooptadas impongan a la prole. Y ello, sin ninguna excepción, a lo largo de toda la vida. En este contexto, siendo destacado el rol que por su condición de gestante asume la mujer al dar a luz y en virtud de su descendencia, un aspecto no debe soslayarse ni desconocerse al respecto del rol del hijo o la hija en relación de la madre, que para nada es inocuo. La influencia de la madre sobre sus hijos e hijas, como ya hemos dicho y resaltado en vista del principio vital, es una influencia permanente y siempre productora de consecuencias en una relación que pone una responsabilidad de más peso sobre ella. Aun siendo esto así, ojo, porque los hijos e hijas también influyen sobre sus madres. La conexión vital no es unidireccional. No olvidemos que en el lugar en donde las raíces encuentran su más profundo raigambre, ambos son iguales, ambos responden a la información llegada de la realidad del futuro, y al igual que con todos los demás, la información se comparte de forma permanente y sin interrupción alcanzando una magnitud crucial cuando se trata de madres e hijos. Desde este punto de vista,
el hijo que no observa su pensamiento es un hijo que afectará a su madre propiciando un desequilibrio similar al que la madre puede infundir sobre el hijo cuando ambos viven fuera de la ley, es decir, oyendo su voluntad que no es su voluntad. Dicho lo dicho, debe de estar más que claro que hacer cualquier análisis o juicio sobre las personas y las consecuencias percibidas en el marco de desequilibrios, unidas y emanadas de aquellas relaciones vividas por madres e hijos que no conocieron ni conocen la ley sería, a lo menos, temerario y alejado seguramente de una mensura acorde en ciernes de desconocer por mucho la raíz del potencial que alimentó y alimenta, que guió y guía las percepciones, voluntades, decisiones y acciones de unos y otros. Al momento de la observación de los otros en este sentido, es importante comprender que, aunque las faltas o errores, fuentes etimológicas de la culpa, pudieran ser explicados desde diversas percepciones o lisas especulaciones, lo cierto es que ha sido la ignorancia que no conoce la procedencia de los pensamientos, las elecciones y las consecuentes acciones, lo que ha condicionado la estabilidad de quien ha aceptado la información y de quien ha sido el receptor silente de esa información. No atender presos del desconocimiento la responsabilidad primordial, sostiene el error que pone las etiquetas de victimarios a unos y de víctimas a otros. Claro que esto podría depender de a quién preguntemos. Con todo, estemos absolutamente claros al respecto de que, una vez conocida la verdad, esas etiquetas se caen para siempre, especialmente las de víctimas. Nos gustaría aclarar también que, bajo el presente esquema de revisión general y objetiva, la presente reflexión tampoco aborda la concepción de, por ejemplo, el caso particular de los niños al respecto de las madres, sobre todo hasta los 7 años, tema que hemos abordado en una publicación previa de la página con fecha 28 de agosto de 2021. La misma está disponible y puede ser revisada. Llegados a este lugar y bajo el paraguas de lo que hoy tenemos la oportunidad inmejorable de conocer, miremos cada uno nuestras propias circunstancias y relaciones, sea que seamos madres, hijos, hijas o ambos. Y ello, porque la única diferencia con impacto verdadero en relación del equilibrio de ambas partes, en tanto se procura la búsqueda del único propósito, es el que pueden permitirse quienes cada noche van en busca de sus dobles. Todo lo demás cae en saco roto, y tan solo perpetúa la mano de quien debiera dejar de conducir como actor principal. Si es ese el caso, y podemos decir en certeza y honestidad que vivimos en la aplicación de la ley, y no de cualquier aplicación, sino la que es compatible con la que el pasado espera de cada uno en vista de expiar la responsabilidad que nos mantiene cautivos, el único juicio que podemos hacer es el que ponga su cenit sobre nuestra cabeza y ninguna otra. La llave para que el equilibrio sea cierto, concreto y verdadero, se halla al momento de poner la cabeza sobre la almohada cada noche. Aceptar alegremente el pensamiento que diga que las cosas se pueden resolver según la voluntad del doble, en vista de lo que hacemos en el día, es no comprender el espíritu más profundo de la ley, ni de la consigna que dice que hemos venido a dormir y que lo demás no sirve de nada. Es posible que, en mayor medida, cuando existe el caso, y por el constructo de los sesgos impuestos especialmente desde las nociones y concepciones socioculturales, sea en el rol de hijos en donde nos percibamos más afectados. Pues, aun asumiendo objetivamente que alguna razón pudiera existir al vincular a la madre con alguna afección percibida en el presente, lo cierto e innegable para quienes aquí estamos, es que hoy y ahora, conocemos los condicionamientos que para ambas partes existieron e incluso existen. Sobre todo, en cabeza del rol materno. Como hijos, como madres, ha concluido el lugar que alguna vez se le dio a la culpa, el error o la victimización que puso la responsabilidad en cabeza del otro. La excusa ya no es pertinente, solo debe de haber una simple y correcta aplicación del principio vital. La que sabe que no es necesario que cambie el mundo ni sus circunstancias. La que conoce y acepta en certeza que lo que debe de cambiar es la memoria con la que se percibe y se miden las cosas que allí están, aunque sigan siendo iguales. La que sabe que, si esa memoria cambia y la aplicación tras cada noche se une a la vigilia de los pensamientos cada día, sin decir una palabra y desde el silencio de un corazón que conoce la verdad, se estará ayudando al otro para que pueda hacer lo mismo. Cuanto mejor si ese otro es la madre o son los hijos.
En el sendero de despojarnos de las cosas que han demostrado sobradamente que no sirven finalmente, hacemos un punto evaluado como importante y complementario del tema que reflexionamos. El conocimiento que aprendemos desde la teoría acerca de cómo funciona y desde dónde llega la memoria que nos hace pensar y vivir, debe afirmar en cada uno, que nada beneficioso obtendremos cuando aceptemos la sugerencia del futuro que nos lleve a buscar en el pasado histórico las causas o efectos de las desavenencias familiares que no entendimos ayer, y no podemos entender tampoco hoy por vivir la mayor parte del día fuera de la ley. Los recuerdos de esta índole, son tan solo espinas que el futuro inocula, nos conoce y sabe dónde duele y cómo sostener el dolor que nos mantenga apartados de lo importante. Lo mismo hace con cualquier otro tema que infunda idéntica reacción en quien elige escuchar, ciego y sordo, el eco silencioso que llega sin cesar, camuflado por el biombo del tiempo. En este contexto, aceptar la sugerencia para alimentar y dar nueva energía a esos recuerdos, solo los retroalimenta y los vuelve a poner a disposición en el potencial de futuro. Y no caigamos en la trampa. El futuro sabe cómo disfrazar los potenciales. Sabe perfectamente cómo hacer para al final esconder la estacada que tarde o temprano dará aliento al desequilibrio que, con un color y sabor diferente, aportará las mismas consecuencias. Ello, mientras nos hace creer que lo que hoy vivimos es una mejor realidad comparada, producto del recuerdo y la reelaboración impulsada en vista de una supuesta sanación que distingue el momento presente de aquello que fue. La trampa está en que la memoria que es utilizada para discernir y percibir la engañosa solución, es antes puesta en quien juzga, por el mismo futuro que espera que se elija lo que se elige. Nadie ha dicho que sea fácil. Si queremos soluciones verdaderas, hagamos lo que se une con lógica a la verdad. Nada hay en el pasado en términos de la memoria histórica, todo está en la memoria que se halla en el futuro. Y hasta que el doble no va a ese futuro, nada de lo que allí se encuentra es de por sí bueno para nadie. Tampoco para la madre ni para el hijo o hija. Durmamos como debamos y que sea la certeza digna de fe, la intención de querer espiar la responsabilidad, el criterio que busca el bien común y la confianza irrestricta en el doble, lo que permita que sea este último quien halle las soluciones y aporte las sugerencias que conduzcan a óptimas elecciones y a mejores conclusiones. Que sea su labor la que encuentre el potencial elegido como faro para encarnar, aquel que, en ciernes de la madre y las generaciones asociadas, se conecta para permitir llegar a la bandera señalada. Lo vital e inexorablemente bueno será el asegurarnos de que ejercer el rol por el cual hemos encarnado. Ello y tan solo ello reparará lo que hemos molestado, y ayudará a los demás, especialmente a la madre en el rol de hija, a la hija en el rol de madre y al respecto de sus hijos. Ninguna otra decisión ni acción, hará que las soluciones y el equilibrio verdadero sean actualizados y estén disponibles para aquellos que, despiertos, se pongan manos a la obra para hacer su parte y sumar su obra al servicio del bien común que a todos nos abre las puertas de la salvación final. Una madre que conoce la ley y hace lo que debe, atendiendo sobre toda otra cosa la propia responsabilidad que la trajo a encarnar, por lógica añadidura y sentido vital, estará haciendo lo pertinente y lo único que brindará equilibrio a su hijo en tanto observa su pensamiento y vigila su voluntad. ¿Por qué no será su voluntad mayormente cooptada la que insufle las velas que permiten avanzar, sino que será la voluntad de aquel que puede ver y modificar el potencial capaz de arrastrar al abismo a cualquiera que lo tome, para poner al final llave a la prisión? De forma análoga y por las mismas razones, un hijo que conoce y aplica adecuadamente la ley, que observa su pensamiento ya que sabe no le pertenece, especial y particularmente cuando de su madre se trate, salvoconducto único en virtud del potencial que a ella se encuentra unido, aun cuando en la observación no esté implícito el sentimiento, pero sí la honestidad intelectual de aquel que se sabe todo el tiempo informado, estará impulsando y abriendo el camino de su propia salvación, y estará ayudando a que su madre, una amiga igual a él en el pasado, también encuentre el camino a su doble, el sendero a su propio propósito. Como vemos, al final y en el origen, todos somos iguales. Los roles nos ordenan, nos ayudan, pero en sí mismos no son más importantes que la razón que a todos nos une. Aprendamos quiénes somos y hagamos lo que debemos hacer en virtud de lo que la ley exige,
y todo lo demás será resuelto por añadidura. Finalmente, y cuando de reflexionar al respecto de las circunstancias que en la vida todos enfrentamos, innegociablemente siempre deberá de estar presente antes de iniciar la reflexión, la noción que obliga a distinguir a quien conoce y aplica correctamente la ley, de quien, por las circunstancias que sean, no lo haga. Fuera de la ley nada puede ser juzgado con los parámetros conocidos. Dentro de la ley, cedemos la decisión a la del doble, siendo ella por peso propio la que pone todo en su lugar. Como con todo lo relacionado a la experiencia que transite cornisas de desequilibrio, falta de sentido o razón, al conocer la ley, se terminan las excusas. Vigilante intención, atenta escucha. Que estén muy bien. Óscar Marines. Lo siguiente nos dice Jean-Pierre Garnier-Mallet. Los que quieren conducir a los demás hacia la comprensión de la anticipación con una mente recta y una lógica científica rigurosa, sin el menor dogma, dan siempre mi dirección de correo electrónico durante sus enseñanzas. Compartimos así su correo electrónico, contact@garni-mallet.com. Aún así, dejamos expresa nota de que esta página no está avalada por el Dr. Garnier-Mallet.